Unidad 2. Enlaces químicos. Tipos de enlaces químicos y su clasificación. El enlace químico es la fuerza que mantiene unidos los átomos en una molécula. Se pueden clasificar entre enlaces interatómicos y enlaces intermoleculares. Entre los enlaces interatómicos, estos van a participar los electrones como una interacción entre los átomos. Y existen tres tipos de enlace: el iónico, el covalente, dentro del cual tenemos el enlace covalente puro, enlace covalente no polar o apolar, y enlace covalente polar y el enlace covalente coordinado. También encontramos el enlace metálico. Dentro de los enlaces intermoleculares vamos a encontrar el puente hidrógeno generado por las fuerzas de Van der Waals y fuerzas de atracción entre las moléculas iguales o de diferentes tipos. Los átomos se pueden combinar transfiriendo o aceptando o compartiendo electrones. El tipo de enlace iónico. Este se da por una fuerza electrostática que une a los iones en un compuesto iónico. En este enlace se transfieren electrones de un elemento metálico y uno no metálico. Se origina generalmente cuando el átomo cede electrones y el otro lo acepta. Cuando el átomo cede electrones se le llamará catión y tendrá una carga positiva. Y el átomo que acepta ese electrón se le llama anión y tendrá una carga negativa. Por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio, donde el sodio o el catión tendrá una carga positiva y se le llamará anión sodio, mientras que el cloro será el anión y se le conocerá como ion cloro o ion cloruro. Los elementos alcalinos y alcalinoterrios tienden a formar compuestos iónicos y estos van a ser nombrados como cationes. Los halógenos y el oxígeno son los más aptos para formar los aniones. Estos elementos los podemos encontrar en la tabla periódica en el grupo 1 y 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la tabla periódica. Los elementos alcalinos y alcalinoterrios son los que están en el grupo 1 y 2, mientras que los elementos llamados halógenos los podemos encontrar en la tabla periódica, en el cual podemos fijarnos, son los elementos del grupo 7, los que están en cuadros amarillos. Los no metales van a estar en el grupo 4, 5 y 6, representados por los cuadros de color verde, y los metaloides son los que están en el cuadro color café. Así también tenemos un grupo o un bloque de metales en el grupo 3, 4, 5 y 6 de la tabla periódica. Estos están en cuadros de color gris. Los tipos de enlace covalente se presentan cuando los átomos son iguales o diferentes, que comparten uno o más electrones. Los elementos que forman enlace covalente pertenecen al grupo de metaloides, no metales y halógenos. Como podemos ver en la figura, una sección de la tabla periódica donde tenemos en el grupo 3, 4, 5, 6 y 7 los elementos llamados metales del bloque P, metaloides, no metales y los halógenos. Si los átomos comparten un solo par de electrones, el enlace es sencillo. Y si comparten dos o tres, el enlace será doble o triple respectivamente.
Por ejemplo, el caso del gas hidrógeno, tenemos un enlace simple, solo hay un par de electrones que se están compartiendo. La molécula del gas oxígeno, tenemos un enlace doble donde hay dos pares de electrones que se están compartiendo, y el gas de nitrógeno donde hay tres pares de electrones. Tenemos la molécula del dióxido de carbono donde existen dos tipos de enlace, que es el doble a cada lado del átomo de carbono, con lo cual estaría reuniéndose o cumpliendo la regla del octeto. Podemos tener los tipos de enlaces clasificados según su electronegatividad. Según la escala de Pauling, el valor más electronegativo lo tiene el flúor con un valor de 4 y el menos electronegativo el cesio con un valor de 0.7. A través de estas diferencias de electronegatividades que presentan las moléculas, podemos clasificarlas en iónico o covalente. Y estos son: si la diferencia de electronegatividades entre dos átomos es superior a 1.65, indicará tendencia a un enlace iónico, mientras que si se tiene una diferencia de electronegatividad inferior a 1.65, indicará tendencia a un enlace covalente. Dentro de los enlaces tipo covalente también se pueden clasificar tres tipos de enlace, que son el covalente puro, covalente no polar o apolar y el covalente polar. A través de las diferencias de electronegatividades podemos decir que el enlace covalente puro será aquella cuando las diferencias de electronegatividades es nula o igual a cero. Pueden ser moléculas de átomos de un mismo elemento, ya que tendrán la misma electronegatividad de la escala de Pauling y por lo tanto la diferencia de esas electronegatividades dará cero. El otro tipo de enlace es el covalente no polar o apolar, y esto es cuando la diferencia de electronegatividades es inferior a 0.4. El enlace covalente polar será cuando la diferencia de electronegatividades queda entre 0.4 y 0.6, pero inferior siempre a 1.65. También tenemos dentro de los enlaces covalente aquel tipo de enlace llamado coordinado, y este se formará cuando uno de los átomos del compuesto comparte un par de electrones. Por ejemplo, cuando se mezclan un compuesto con el agua. En este caso tenemos la molécula de agua y la molécula de amoníaco. En la molécula del agua, el hidrógeno saldrá y se enlazará con la molécula de amoníaco. Por lo tanto, esto generará o producirá un ion hidróxido que tendrá un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Para el hidrógeno no cumplirá con la regla del octeto, y para el oxígeno cumplirá con la regla del octeto. Por lo tanto, esta molécula podemos decir que no cumple con la regla del octeto, pero sí está en su mínima energía. Por eso se va a considerar como semiestable, ya que tiene una carga negativa. Por el otro lado, vamos a tener que también se produce un enlace covalente coordinado en el ion amonio, y esto es por la adición del átomo de hidrógeno. Recordemos que en el amoníaco, en la molécula del amoníaco, hay dos electrones que pueden ser susceptibles a enlazarse a un átomo. En este caso sería el del hidrógeno sin electrones, que se va a combinar con la molécula del amoníaco, formando así el ion amonio. Algunos casos puede ocurrir que
Al momento de generar o de producir una estructura de Lewis para alguna molécula, esta nos podemos dar cuenta que tiene más formas de generar la estructura de Lewis y aún que cumpla con la regla del octeto. Sin embargo, podemos determinar qué estructura será la más estable. Cuando exista la posibilidad de dibujar varias estructuras de Lewis que obedezcan la regla del octeto, por lo tanto podemos determinar cuál es la más estable a partir de la carga formal. Esto se define para un átomo, que es el número de electrones de valencia que tiene al átomo aislado menos el número de electrones asignados al átomo en la estructura de Lewis. La suma de las cargas formales de una molécula siempre es 0, mientras que la de un ion o una molécula ion siempre será la carga global del ion. Bueno, tenemos un ejemplo con la molécula de dióxido de carbono. Esta molécula de dióxido de carbono tiene tres formas distintas de representar su estructura de Lewis. Podemos darnos cuenta que tanto para el oxígeno y para el carbono cumple con la regla del octeto. Pero, ¿cuál sería la más estable? Para ello, vamos a calcular su carga formal para poder determinarlo. Vamos a aplicar un ejemplo para determinar la carga formal. Cuando puede haber varias estructuras de Lewis, la más estable será que los átomos tengan las cargas formales más cercanas a cero o que la carga negativa resida en el átomo más electronegativo. Bien, tenemos aquí las dos moléculas de dióxido de carbono. En las dos podemos ver que se cumple la regla del octeto para el oxígeno y el carbono. Primeramente vamos a determinar los electrones de valencia. Estos, si recordamos, se obtienen de la distribución electrónica o configuración electrónica. Tenemos que para el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, el carbono 4, lo mismo para este oxígeno. El oxígeno 6, 4. Bueno, el electrón asignado va a corresponder a la distribución de electrones que nosotros hagamos al momento de realizar la estructura de Lewis. En este caso, para el primer oxígeno tenemos 4 puntos y un electrón por cada una de las líneas que representarían los enlaces. Entonces serían 6 electrones. Para el carbono tenemos 4 enlaces, 4 líneas, y cada línea va a aportar un electrón. Por lo tanto, tenemos 4 electrones. Lo mismo ocurriría con el segundo oxígeno. Para la molécula que está más a la derecha, tenemos el primer oxígeno tendría 7 electrones, 6 puntos y un electrón que sería la línea. En el átomo de carbono, este tendría 4 líneas, por lo tanto, cada una de ellas va a aportar un electrón. Entonces tenemos 4 electrones asignados. Para el segundo oxígeno tenemos 2 puntos que representan 2 electrones y cada una de las líneas va a aportar un electrón. Por lo tanto, tendríamos 5 electrones. La diferencia o la suma de estas cantidades de los electrones de valencia y los electrones asignados va a corresponder a la carga formal. Para la primera molécula tenemos en el primer oxígeno 0, el carbono 0 y el segundo oxígeno 0. En la segunda estructura, la que está más a la derecha, tenemos 6 menos 7, menos 1, 4 menos 4, 0 para el carbono
y para el segundo oxígeno 6 menos 5 más 1. Entonces, la estructura más electronegativa va a ser aquella que esté más cercana a cero. En este caso, la estructura que está a la izquierda, en donde tenemos cargas formales todas de cero, va a ser o va a representar la estructura más estable para el dióxido de carbono. Se puede tener otra posibilidad cuando la molécula contiene tres átomos iguales, ¿sí?, o uno diferente, en donde se puede representar las estructuras atendiendo al tipo de enlace para diferentes átomos. Así, tenemos las estructuras de resonancia. Existen moléculas o iones en las que la disposición conocida de los átomos no pueden describirse adecuadamente con una sola estructura de Lewis. Por ejemplo, la molécula de ozono. Tenemos tres átomos de oxígeno que podemos disponerlas como se representan en los esquemas. Podemos observar que las dos estructuras para el ozono cumplen con la regla del octeto. Sin embargo, en el enlace entre dos átomos de oxígeno puede haber un enlace simple y un enlace doble. Este enlace doble puede estar en el primero o en el segundo de los oxígenos que están a cada lado del átomo central. Podemos tener otro ejemplo como el dióxido de azufre, que tiene el átomo de azufre en el centro y dos átomos de oxígeno. En uno de ellos se encontrará el enlace doble y en otro un enlace sencillo. Lo mismo ocurre con la estructura para el trióxido de azufre. En esta tiene tres estructuras de resonancia. El siguiente tipo de enlace es el metálico, y esta es la fuerza que mantiene unidos los átomos y los electrones de valencia en un metal. En el enlace metálico se explica mediante el modelo de Mark de electrones, para el cual los electrones se mueven libremente de un átomo a otro manteniéndolos unidos. Estos electrones libres son los que ocasionan que los metales tengan buena conductividad térmica y eléctrica. También van a ser los responsables de reflejar la luz, por lo cual van a tener estos compuestos una apariencia de brillantez. El enlace es esencialmente covalente no polar en las moléculas de un mismo elemento atómico, y en aleaciones la diferencia de electronegatividad es muy baja. En un enlace metálico, los átomos de un mismo elemento o de diferentes elementos se pueden agrupar de forma muy cercana unos a otros, lo que produce una estructura muy compacta y con forma regular. Estas estructuras pueden ser, por ejemplo, una hexagonal compacta, una cúbica compacta o cúbica centrada en las caras, o una cúbica centrada en el cuerpo. Debido a la baja electronegatividad que poseen los metales, los electrones de valencia son atraídos de sus orbitales y estos van a generar una buena conductividad o van a ser los responsables de que el material en sí pueda brillar. Esto es cuando se refleja la luz debido a esa fluencia o corriente de electrones que existe entre los átomos.
Para poder entender parte de las propiedades de los metales como material, esto se puede hacer a través de una teoría conocida como mar de electrones o gas electrónico o nube electrónico. Esta es una teoría que puede explicar el tipo de enlace metálico y considera que un modelo en el que los electrones de valencia de cada átomo metálico se puede mover libremente en la red cristalina. O sea que toda una estructura metálica está compuesta por un retículo organizado de átomos que van a estar constituidos por un conjunto de iones positivos y rodeado por electrones de valencia. Como podemos ver en el esquema, tenemos un cuerpo sólido representado por las esferas moradas y en el esquema del medio tenemos estos átomos rodeados de electrones, donde los electrones que están en el subnivel más alejados o en la última capa energética van a poder moverse libremente. Al ser estos tipos de elementos que tienen una gran cantidad de electrones en el último nivel energético, pueden sustituirse momentáneamente de un átomo a otro, lo cual van a moverse libremente y van a generar algunas propiedades conductivas del material. Algunas de las características del enlace metálico. Estos solo pueden presentarse en estado sólido, a excepción del mercurio, el cual puede estar en una fase o estado líquido. Los átomos o los iones atómicos con carga positiva se hallan reunidos en una red cristalina, lo cual van a poder formar esas estructuras que hemos mencionado. La compensación de las cargas y la estabilidad de la red se va a conseguir por un conjunto de electrones que se van a estar cediendo entre los iones que van a estar presentes. Debido al origen de los electrones de valencia de los subgrupos S, P y D, se forman zonas que no están separadas. Esto va a generar un solapamiento. Los electrones pueden pasar de una zona a otra con pequeñas cantidades de energía. Esto es lo que va a generar que los electrones se puedan mover más fácilmente en toda esa estructura cristalina o esa red, dando la característica de ser conductores, o algunos de los materiales metálicos pueden ser semiconductores. Las diferencias entre un enlace metálico y un enlace covalente. Los electrones de valencia en un enlace covalente están localizados, mientras que en un enlace metálico no se puede considerar que estén localizados, por lo tanto tiene un carácter direccional en los enlaces covalentes. Mientras un enlace metálico, los electrones de valencia se extienden sobre todo el cristal más o menos uniforme, por lo tanto no tienen un carácter direccional. Los electrones de valencia en un enlace covalente son atraídos fuertemente hacia el núcleo, mientras que en un enlace metálico no experimentan tales fuerzas, son más libres y pueden moverse con mayor facilidad. En los enlaces metálicos son más débiles que en los enlaces covalentes. Debido a esta razón, la energía requerida para convertir un mol de un metal, por ejemplo el cobre, en átomos libres será más pequeña, mientras que la energía requerida para pasar un mol de una sustancia covalente, como por ejemplo el grafito, será más difícil o requerirá mayor cantidad de energía. Bien, hasta aquí hemos visto algunos tipos y clasificaciones de enlaces químicos.
Vimos en esta presentación únicamente aquellos enlaces interatómicos o los que se dan entre los átomos de una molécula, y estos pueden clasificarse en tres tipos: el iónico, el covalente y el metálico. Y dentro de los enlaces covalentes se pueden clasificar como covalente puro, covalente no polar, covalente polar y coordinado. Aquellos que será un covalente puro, su diferencia de electronegatividad será 0. El covalente no polar o apolar, su electronegatividad será entre 4 y 1.65. Y el covalente polar será inferior a 0.4 su electronegatividad. Y el covalente coordinado será cuando una molécula cede un átomo o el átomo cede sus dos electrones.